Primero de todo, queríamos preguntarte cómo habéis vivido desde Morningstar estos últimos 12 meses y si habéis notado un incremento en el número de usuarios en este periodo. A ver, es verdad que hubo como un tic de actividad durante el epicentro de la pandemia el año pasado, pero la verdad es que estoy francamente contento con lo que es el tráfico de la página web, ¿no? En estos últimos meses hemos ya superado el millón de visitas, hemos superado los 250.000 usuarios únicos y eso yo creo que es remarcable, sobre todo teniendo en cuenta que la página web para Morningstar no es el negocio principal, no es el core business de la compañía. Eso, mucha gente piensa que Morningstar es la página web, ¿no? La página web es algo accesorio, es importante para nosotros, es importante porque permite tanto a los inversores profesionales, a los asesores financieros y a los inversores particulares, pues tener ahí herramientas para gestionar mejor sus inversiones. Y es un poco la filosofía de la página web, ¿no? Y lo hacemos tanto a través de contenidos como a través de datos, pero también a través de opiniones. No iba a decir recomendaciones, pero en realidad no son tanto recomendaciones como opiniones, ¿no? Y opiniones no solo sobre fondos de inversión, sino también sobre ETFs, sobre acciones e incluso sobre mercados, porque hay un apartado de la web donde los usuarios pueden ver nuestras valoraciones de cada uno de los principales mercados bursátiles y también de los principales sectores. O sea que es una web realmente completa y que yo creo que ya está bastante bien establecida dentro eh, del mundillo de los inversores en España. Y durante los últimos meses, sobre todo por las fuertes caídas, por la volatilidad, por las pocas opciones que nos ofrecen otros mercados como la renta fija, la inversión en bolsa se ha disparado entre los clientes particulares, especialmente en los ETFs. ¿Cuáles dirías que son los más consultados por los usuarios de Morningstar? Bueno, primero a nivel de ETFs, yo creo que todavía hay que hacer un esfuerzo a nivel de concienciación de los inversores y de educación de los inversores, porque claro, si comparamos la utilización de los ETFs en España con otros países, estamos todavía pues a remolque, ¿no? Y ahí el tema fiscal en el que insisto mucho, yo creo que es muy importante equiparar la fiscalidad del ETF con la fiscalidad del fondo, ¿no? En cuanto al traspaso de dinero de un producto a otro. Ahora bien, ¿qué tipo de ETFs consultan los inversores? Bueno, mira, nosotros en la página web cada mes analizamos los ETFs más visitados por nuestros usuarios. Y ahí, mes tras mes, lo que vemos es que hay dos tipos de ETFs, o por lo menos los usuarios consultan dos tipos de ETFs. Primero, los ETFs, yo diría los clásicos básicos, que son los grandes ETFs referenciados pues al mercado americano, al S&P 500, al mercado europeo, al Eurostock 50 o al MSCI World. Esos son los grandes ETFs. Y luego yo casi diría que cada vez más se incorporan dentro de ese top 10 de ETFs más visitados, pues ETFs más marginales, muchas veces ETFs temáticos o ETFs de determinados nichos de mercado que puede, pues, por ejemplo, ser pues, la inteligencia artificial, que puede ser, por ejemplo, lo que son las energías alternativas o alguna materia prima específica como el oro, la plata. Ahí se van incorporando como, digamos, satélites dentro de lo que son las opciones a las que tienen acceso los usuarios de la página en España. Y luego también estamos viendo cómo existe ese debate entre los inversores de si es preferible utilizar una gestión activa a través de los fondos de inversión o una gestión pasiva a través de los ETFs. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, es el gran debate, ¿no? Gestión activa o gestión pasiva. Es verdad que si miramos los datos de los últimos 10 años, pues ahí la gestión pasiva pues le ha dado un buen repaso a la gestión activa, ¿no? Eso no significa que nosotros descartamos totalmente la gestión activa, porque yo creo que hay instrumentos tanto a nivel de fondos como de ETF, porque en el mundillo de los ETFs, una corriente cada vez más importante son los ETFs de gestión activa, es decir, gestionan la cartera activamente y no únicamente siguiendo un índice de mercado. Entonces ahí dentro de ese gran debate yo creo que hay cosas positivas y cosas negativas en cada uno de los instrumentos, ¿no? Evidentemente para los ETFs la gran ventaja
es el coste, la facilidad de utilización, la facilidad de transacción, el poder comprar, vender pues, en el intradía es una ventaja que para muchos inversores es muy importante. Y luego, pues la ventaja de la gestión activa es que, primero, pues hay gestores que evidentemente consiguen batir a los índices, es difícil hacerlo de forma consistente en el tiempo. Y luego también otra de las ventajas que yo creo que se menciona menos de la gestión activa es que hay determinados nichos de mercado a los que no llegan los ETFs. Por ejemplo, me refiero a los ETFs o fondos indexados, que para nosotros es un poco por la misma familia. Hay, por ejemplo, determinados segmentos del mercado, especialmente en pequeñas y medianas compañías, o de determinadas regiones en el que el ETF llega más difícilmente que el fondo de gestión activa, pero llega más difícilmente porque hay menos demanda, ¿no? Entonces, nosotros dentro de ese debate eh, no nos posicionamos en un lado respecto al otro, ¿no? Yo creo que uno puede configurar una cartera de inversión juntando fondos de gestión activa con fondos de gestión pasiva, bien fondos índices, bien ETFs. Por otro lado, respecto a la inversión temática que nos comentabas, está creciendo mucho el mundo de las criptomonedas y muchos inversores están demandando nuevos vehículos de inversión. ¿Hay algún fondo de inversión o ETF en el que se pueda invertir en estos momentos? Fondo no, es verdad que hay ETFs, bueno, debería decir ETN o ETCs o ETPs en lugar de ETF, pero bueno, si consideramos ETF como la gran familia de los fondos cotizados, es verdad que ya existe el producto, ¿no? Porque hay ETFs que cotizan en otras plazas bursátiles europeas. No hablo del mercado americano, porque ahí yo creo que hay que diferenciar los ETFs europeos de los americanos, pero hay ETFs sobre criptomonedas que cotizan en diversas plazas en Europa, ¿no? Y no solo sobre el Bitcoin, ahí hay bastante diversidad y cada vez hay más diversidad. Um, Creo recordar que hay pues ETF sobre el Ethereum, sobre el Litecoin y sobre otras criptomonedas alternativas. O sea que ahí digamos que el producto existe. ¿Cuál es el problema? Que algunos brokers no lo distribuyen al inversor particular, lo consideran como una inversión para el inversor profesional y ahí, claro, el inversor particular no puede comprar ese tipo de ETFs, ¿no? Que yo creo que es, digamos, es difícilmente entendible, ¿no? Porque pues hay otros ETFs que presentan una volatilidad pues también alta como la de las criptodivisas, incluso ETFs apalancados, inversos, y no entiendo por qué pues ese tipo de productos no llegan más fácilmente al inversor particular. Luego, otro caso que mencionaba al principio, el de los ETFs americanos, ahí también hay una discriminación respecto al, digamos, al inversor en España, ¿no? Y al inversor en Europa. ¿Por qué? Porque de momento el inversor particular español que quiere contratar pues, ETFs americano a través de, digamos, su broker de toda la vida, pues no lo puede hacer porque son productos para inversores profesionales y ahí pues tampoco entiendo cómo un inversor puede tener acceso a la compra de acciones de Netflix, de Apple o de Alphabet y no tener acceso a la compra de ETFs americanos. Ahí claramente, digamos, hay cosas que mejorar en cuanto a la distribución de los propios ETFs a nivel europeo. Y por otro lado, muchos inversores particulares aquí en España se guían por la puntuación que otorga Morningstar a los diferentes activos, pero muchas veces no saben de qué depende que un fondo de inversión o un ETF tenga 5 estrellas. Claro, primero hay que distinguir lo que son las estrellas de los fondos y ETFs y las estrellas de las acciones, porque ahí también tenemos un rating de estrella para las acciones. Para fondos y ETFs el rating de estrellas es muy fácil de entender, es un rating puramente cuantitativo. Ahí no interviene ningún analista para valorar si el fondo o el ETF lo está haciendo bien, mal, si es caro, barato. Es simplemente una cuestión puramente cuantitativa donde ahí analizamos el comportamiento del fondo del ETF en al menos los 3 últimos años, ¿no? El producto tiene que tener 3 años de antigüedad para recibir un rating
cuantitativo de estrellas y ahí lo que se hace es comparar rentabilidad y riesgo. Se compara rentabilidad y riesgo del fondo o del ETF respecto a todos los demás fondos y ETFs que pertenecen a la misma categoría, ¿no? Es un poco, digamos, una comparativa de rentabilidad y riesgo. Es verdad que el riesgo ahí lo mejoramos un poquito para penalizar más la volatilidad a la baja que la volatilidad al alza, pero es básicamente un rating que se calcula apretándole al botón cada mes y automáticamente se calcula el rating de estrellas para fondos y ETFs. Para acciones es muy distinto porque ahí sí que interviene la valoración del analista que sigue la compañía. Y ahí es un rating prospectivo. Si el rating de fondos y estrella miraba hacia atrás en cuanto a rentabilidad y riesgo, el rating de acciones lo que mira es hacia adelante. Eh, Acciones con un rating de 5 estrellas, pues pensamos que son valores que van a poder superar al mercado de cara al medio largo plazo. Entonces ahí es básicamente un rating prospectivo y cualitativo. Y si tuvieras que destacar en los últimos meses algún fondo o ETF que os esté llamando mucho la atención, ¿tendrías alguno? A ver, tengo muchos y especialmente dentro de lo que podríamos llamar los ETFs temáticos, ¿no? Porque yo creo que ahí hay un gran desarrollo a ese nivel y ahí pues hay para todos los gustos y para todos los colores. Hay a nivel de temática la que ya hemos comentado de las criptomonedas, pero también podríamos incluir la del blockchain, la de la inteligencia artificial, la de la ecología o energías limpias, la de la innovación médica, la del cannabis, por ejemplo. En fin, son una serie de temáticas que yo creo que pueden servir no tanto para lo que es el grueso de la cartera, porque yo creo que el grueso de la cartera ahí sigue eh, estando pues bajo ETFs más diversificados como podrían ser pues ETFs sobre el MSCI World, pero para la parte marginal de esa cartera, la que le da un poquito de picante, yo creo que ahí la temática que pueda elegir el usuario y hay cada vez más opción dentro del mercado, pues es una buena opción. Le aseguro que a nivel de temática y cada mes se incorporan más ETFs temáticos dentro de nuestra lista de seguimiento. Y con respecto a la industria de fondos en España, ¿consideras que ofrece las mismas alternativas de inversión para un ahorrador que en el resto de países? Yo diría que a nivel de fondos de inversión, sí, yo creo que la gama de productos a la que puede tener acceso el inversor español es muy similar a la que puede tener acceso un inversor italiano, francés o incluso británico, ¿no? Dejo ahí aparte el tema de los ETFs que he comentado, porque ahí sí que vemos una diferencia importante entre mercados, pero a nivel de fondos de inversión yo creo que es un mercado ya bastante maduro en cuanto a gama de productos. En España tenemos mucha competencia de las gestoras extranjeras. Quizás nos falte ahí pues alguna gran gestora americana que desembarque en nuestro país, pero yo diría que a nivel de gama de productos y de gama de gestoras está bastante completo para el inversor español. Y luego también añadir que los bancos tradicionales también pues cada vez más ofrecen productos de gestoras extranjeras a sus clientes. No es que lo quieran, es que están obligadas por MiFID, ¿no? A ofrecer productos de terceros a sus clientes. Y en materia de comisiones, que es algo muy importante para los clientes particulares, ¿los fondos nacionales son más caros o más baratos en comparación al resto de países? Yo diría que a nivel de comisión de gestión sí que podemos decir que los fondos españoles y especialmente los fondos de renta variable son algo más caro que la competencia europea y especialmente de los productos que vienen de Luxemburgo o de Irlanda. En renta fija estamos más a la par con la media europea.
Pero claro, también hay que tener en cuenta que en otros países europeos se carga una comisión de entrada en el fondo, que generalmente aquí el distribuidor pues no cobra al cliente, ¿no? Pero para mí lo más importante es la comisión de gestión o por lo menos lo que es el ratio de gastos totales. Y ahí sí que vemos que pues, a nivel español y a nivel de gestoras españolas pues se podría hacer un esfuerzo en reducir esa comisión. También es verdad que el mercado español es un mercado muy atomizado, hay muchísimas gestoras, muchos fondos, y eso, pues de alguna forma, hace que el patrimonio medio por fondo en España sea algo inferior al de la media europea, y eso también dificulta pues, reducciones en las comisiones de gestión, pero claramente la tendencia y especialmente la competencia de productos pasivos, como hemos mencionado, pues hace que pues las gestoras no tendrán más remedio que pues, ir poco a poco reduciendo pues, ese coste total para sus productos. Y por último, queríamos hacerte dos preguntas que le estamos haciendo a todos los entrevistados. En primer lugar, ¿cómo ves el futuro económico de nuestro país en los próximos meses? Y por otro lado, ¿qué consejo darías a los Mm. inversores? Bueno, voy a intentar fusionar estas dos preguntas, porque, a ver, yo no soy un gran fanático de basarme en, digamos, en datos macroeconómicos para tomar decisiones de inversión, ¿no? Yo creo que hablando de lo que es la economía española, la liga para los inversores se juega, digamos, en otro nivel. Es verdad que el aspecto macro es muy importante, especialmente en lo que respecta a la actuación de los bancos centrales. Y luego lo que hay que tener muy en cuenta este año, pues va a ser cualquier señal de reactivación de la inflación, ¿no? Que yo creo que es el dato macro que puede de alguna forma desestabilizar este mercado alcista que tenemos desde hace ya pues algunos meses, ¿no? Entonces, a nivel macro me fijaría mucho en lo que es los niveles de inflación, no tanto en Europa, sino sobre todo en Estados Unidos, donde ahí pues podríamos ver pues algunas tensiones en el mercado de renta fija que podrían repercutir en los mercados de renta variable. Y luego mi consejo a los inversores es, además de tener en cuenta estos datos macro de cómo actúan los bancos centrales y de cómo evoluciona la inflación, yo diría que hay que tener en cuenta las valoraciones, ¿no? Porque el inversor de medio y largo plazo, de alguna forma, su rentabilidad va a venir por la valoración. Es verdad que hay momentos en que pues las bolsas suman a una tendencia alcista pues un poco disparatada, pero a medio y largo plazo lo que cuentan son las valoraciones. Y luego otro consejo es yo no asumiría excesivamente riesgo a estos niveles, ¿no? Las valoraciones que calculamos para los mercados nos indica, por lo menos es nuestra opinión, que los mercados no están baratos, tampoco están excesivamente caros, ¿no? Pero en un entorno de este tipo yo no asumiría pues un mayor riesgo del que pueda asumir. Y aquí lo importante es realmente saber qué riesgo cada uno puede asumir y no superaría, digamos, ese límite de riesgo que uno se puede pues autoimponer al construir su cartera de inversión. Pues esto ha sido todo, ha sido un placer entrevistarle. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a vosotros y yo encantado de colaborar con vosotros. Muchas gracias.